Germán Padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Evere Bonafini. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Horas Extras. Vamos a estar juntos hasta las 17 aquí en Radio Caput. En la operación técnica y mucho más, nuestro compañero Martín Loza. Y aquí en el estudio vamos a estar con ustedes Vilma Noche y Enrique Garrido. Un día complicado, como cada miércoles. Por suerte, hasta ahora vemos que no hay incidentes graves en frente al Congreso de la Nación. Está realizándose una extraordinaria movilización a la que a los jubilados y jubiladas se sumó el Ni Una Menos, científicos, estudiantes universitarios, en fin, una variedad de actividades, mientras en el Congreso Nacional es el otro escenario importante. Se está tratando jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, además temas sobre el que ustedes escucharon en el programa anterior de nuestros compañeros Proyecto Colectivo. Sí, Vilma. y también, Enrique, buenas tardes. Hay dos proyectos que hay que recordar para el Garrahan, que la emergencia nacional, es lo que en la emergencia en pediatría que están pidiendo. Uno es de Mónica Feni y el otro de Esteban Paulón también. Son muchos los temas. Estamos mirando en este momento atentos con el Congreso, dentro del Congreso, lo que está sucediendo, porque desde el momento que escuchamos que había quórum, bueno, estamos todos atentos a esos que no van a traer una solución definitiva, ya lo sabemos, pero en el medio del caos que se vive, de la crueldad de este gobierno, es interesante que dé una señal importante el Congreso. Y lo que decías, no hay hasta el momento, cosa que estábamos todos pendientes, es decir, se van a animar a echar gases sobre, por ejemplo, enfermos infantiles del Garrahan, porque están las familias con sus niños. Los hemos visto, gente que a veces viene del interior y viene a atenderse aquí. A los abuelos ya sabemos que le pegan sin miramientos, no importa. Bueno, nos preguntábamos esto. Hay menores, hay gente discapacitada, hay gente de silla de ruedas. Han puesto un vallado muy importante en este caso, más que de costumbre. Lo llaman zona esterilizada, perdonando la expresión. Sí, claro. Te cortan todo el tránsito. Después se habla de los cortes de tránsito. Los cortes de tránsito no son provocados por la gente, porque además, bueno, ahora no, es apreciable cómo las calles están ocupadas por el pueblo,
como corresponde, por otra parte. Hay mucha gente desde muy temprano, Enrique, sí. con la consigna vivir la lucha es la tarea. Han dicho todas estas organizaciones que han convocado casi de manera conjunta, ¿no? Porque es necesario, ¿no? Y uno si recuerda aquella frase en una entrevista del presidente Milei, cuando dice, bueno, pero si se mueren de hambre, algo van a hacer. Bueno, acá es de hambre en algunos casos y de barbaridades, sí. de crueldades en otros, porque es morirse, ¿sí? Sí. Lo que están favoreciendo es la muerte, y sí la gente algo va a hacer. Estamos viendo que lo está haciendo, sí, realmente. Sin duda. Y pusieron a la gendarmería en algunos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a parar a la gente, a hacer controles. Son excusas. Intimidaciones, nada más. Enrique, intimidaciones para que nadie se anime. Por ejemplo, sabemos perfectamente que en el Ni Una Menos muchas veces lo han dejado hacer, ¿sí? Han dejado hacer la marcha de las mujeres el 8M. En este caso era el 3 de junio que se iba a movilizar también, porque son 10 años de la primera convocatoria del movimiento Ni Una Menos, y que se decidió unir entonces con todas estas luchas que estábamos mencionando en el día de hoy. Y yo creo que en muchos casos también a las mujeres intentan que no se acerquen, que teman, ¿no? Que teman represión. Pero bueno, no creo que se pueda igual, porque ya el temor, más de lo que demostraron. También quería recordarles que la sesión en el Congreso se hace bajo la advertencia, más bien no sé si es amenaza a esta altura, del presidente de la Nación, de que va a vetar todo lo que aprueben. Me pregunto si estamos... Aprueben lo que quieran, sería. Sí. ¿A vos decís advertencia, no amenaza? Me suena más suave. Es un aviso, ¿Qué quiere ¿no? que le diga? Un aviso. Me pregunto a esta altura, con toda sinceridad, si estamos en una democracia plena. A mí, francamente, me parece que no. Me parece que semana a semana nos ponen en estado de sitio cada vez que les conviene y les parece. Y tampoco me parece bien que el Congreso deba... tolerar esta falta de respeto y este atropello que implica que el presidente a su labor actúa como un emperador. Sí. Bueno, recién veíamos que está hablando en este caso el representante de izquierda y decía precisamente eso, no es un emperador, se lo estaba diciendo a Martín Menem en este caso, ¿no? Sí. Que es él, digamos, un emperadorito sería. Pero bueno, todos actúan de la misma forma. Si lo fuera no habría un Congreso, pero ojo, no me extrañaría que estuviera en sus sueños. Enseguida vamos a nuestra primera nota. Sí, antes te quería mencionar algo con respecto al Garraham, que no quiero que nos quede, que nos olvidemos, porque estábamos hablando de todas las consignas. Bueno, en el día de ayer iban a reunirse, había una audiencia de los trabajadores del Estado, de ATE en el Garraham, ¿sí? Se lo pasaron para hoy, llamativamente, en medio de la marcha. Y bueno, y estaban las informaciones que vemos de Rodolfo Aguiar, del secretario general, dice que asistieron a la audiencia, pero que el gobierno envió solamente a 4 perejiles, es decir, fue una audiencia fantasma. Claro. Le adelantaron para que no estuvieran presentes en la marcha, nada menos, y no mandaron a nadie, es decir, estaban todos los representantes, pero no fue ningún funcionario de interés para resolver el conflicto. Porque sabemos que si bien se le ha dado una mejora pequeña a los profesionales del Garraham en cuanto a la planta, el resto de la planta que había votado un paro, bueno, no le dan ninguna solución y sigue el conflicto allí. Así es. Como te decía, hasta las 17 aquí en Radio Caput con Horas Extras. Ahora algo de música y enseguida nuestra primera nota nos vamos a Misiones.
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. 被自己淹没，云在重重射落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木只吐出废气，当树木只吐出废气，世界末日我们仍在这里，世界末日我们仍在。 Cuando ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento. Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate. Cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme. Cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos. Cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo. Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupe espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando. 被自己淹没，云在重重射落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木只吐出废气，当树木只吐出废气，世界末日。 Muy bien, era Residente. Apocalíptico se llama el tema, Sí, ¿no? bien que era apocalíptico, me hace pensar bastante en lo que está no solo en la Argentina, lo que está pasando lo que está pasando en Europa, mamita. Sí, igual nosotros llevamos la delantera porque digamos este representante adelante no lo tiene cualquiera, ¿no? No le eligió cualquiera, digamos la verdad. Sí. Así que llevamos un pasito adelante de los demás. Trabajadoras y trabajadores, empresarios también, yerbateros, productores agropecuarios de Misiones, le están pasando mal a raíz de la decisión que ha tomado el gobierno nacional con esta desregulación permanente, constante y descontrolada de dejar sin funcionar al Instituto Nacional de la Yerba Mate. A raíz de eso estamos en comunicación con alguien que sabe mucho del tema, que es Hugo Sant, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones en Oberá, y me permito agregar que también es cónsul honorario de Finlandia allí. Sant, muchísimas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique para simplificar. Hola Vilma. Enrique, gracias por llamar, muy amables. Al contrario, estamos al tanto y estamos interesados por lo que está ocurriendo, porque sabemos que los productores, las productoras, me imagino lo que estarán pasando los tareferos y tareferas, a raíz de lo que habíamos adelantado, están pasando momentos muy malos. Hace pocos días se produjo un incidente muy desagradable con una visita de Karina Milei acompañada por Martín Menem y algún otro de los acompañantes, entre ellos Lule Menem, allí en Oberá. Denunciaron agresiones, pero en realidad las cosas no fueron tan así. Ustedes intentaron entregar un documento, no sé con qué suerte, Sant. Sí, nosotros hemos tratado en varias oportunidades de hablar con Javier Milei. Hemos viajado con un tractorcito hasta Buenos Aires en una oportunidad para que nos reciban. Infinidad de notas, nada, absolutamente nada. Cuando nos enteramos que Karina venía a Oberá, decidimos entonces hacer una nota y una carpeta con todos los antecedentes de por qué decimos que
Milei es un irresponsable al no nombrar un presidente en el instituto. Le hemos especificado todos los daños, todos los perjuicios que está ocasionando a la economía yerbatera, fundamentalmente a los pequeños y medianos productores, a los obreros rurales, que son los tareferos, como bien vos los definís. Y bueno, tratamos de conseguir una audiencia, pero uno de los guardias, o no sé cómo se llama, los que la acompañan, agredió a una de las mujeres que estaba con nosotros, una tarefera, le quiso quitar un cartel, y bueno, nos insultaron, les insultamos, le tiramos un poco de hierba, y ese fue el repudio que hemos manifestado, ¿no es cierto? Repudiamos lo que ha dicho Karina Milei, Patricia Bullrich, mejor dicho, que las mejoras o las modificaciones de Minin van a traer mejoras para los pequeños productores. Realmente esa señora no sabe absolutamente nada de la economía yerbatera. Nuestra economía es un mercado imperfecto, se llama oligopsonio. Tenemos 13.500 pequeños productores. Por un lado, que ofrecemos nuestra materia prima. Hay muy pocos compradores, hay muy pocos e importantes, poderosísimos compradores para una gran cantidad de vendedores. Obvio, eso se llama oligopsonio. Se ve que Milei no sabe absolutamente nada de esto, Stugener tampoco, porque han desregulado nuestra actividad y nos obligan a que regalemos directamente nuestra materia prima a los tres grandes que están en una posición dominante en el mercado, que es Las Marías, no sé si les suena ese nombre, Playadito, una cooperativa, Amanda, son familias tradicionales aquí en la provincia de Misiones y Norte de Corrientes, que se están quedando con todo, ¿no? Por eso es que en el 2001, 2002 rodeamos la Casa de Gobierno con nuestros viejos tractores a Campuzal y logramos una ley nacional de creación del INIM, del Instituto Nacional de la Yerba Mate. ¿Por qué? Porque Menem había destruido el mercado consignatario que tenía. La actividad yerbatera, o el problema yerbatero, es un problema netamente político. La política se mete en nuestra actividad porque quieren desplazarnos de las tierras. En el mundo, la tierra es un bien escaso. Y estos muchachitos, amigos del gobierno, quieren quedarse con nuestras chacras, eso es el objetivo. Y debajo de las chacras está el acuífero guaraní, el agua dulce, el agua bebible. Entonces tenemos que mirar un poquito más adelante, ¿por qué vienen por todo esto? Y entonces nosotros estamos acá en un planteo muy duro, le hemos denunciado por incumplimiento de deber de funcionario público al presidente de la República. Es una denuncia penal hicieron, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y presentaron una denuncia penal, ¿no?, contra el presidente. Sí, espero que los jueces no miren para otro lado y actúen. Claro. Voy a pedirle, por favor, ir a lo básico. Sí. ¿Por qué es tan importante el Instituto Nacional de la Yerba Mate? ¿Por qué? Porque es un marco legal en donde nos reunimos los obreros rurales, los productores, las cooperativas, los pescaderos, los molinos, el gobierno de la provincia de Misiones y el de Corrientes, que son las dos provincias productoras de yerba mate, y el gobierno de la nación, que tiene la presidencia del instituto. En ese ámbito legal, todos tenemos que presentar nuestros costos de producción y sobre esos costos le agregamos nuestro margen de utilidad como cualquier negocio. Lógicamente que los costos no se pueden discutir, eso es lo que nos cuesta a nosotros hacer. Claro. El margen de utilidad podemos entrar a flexibilizar de una forma u de otra. Por eso los últimos 20 años de funcionamiento del instituto, siempre el precio de la hoja verde más o menos acompañó los vaivenes de la economía, y nosotros estuvimos relativamente bien si comparábamos con el té, por ejemplo, o con el tabaco, o con las forestaciones, ¿no es cierto? Pero este mercado que estaba regulado, que estaba trabajando y distribuyendo equitativamente los beneficios que producimos, lo destruyó Milei. Lo destruyó Milei para que sus amigotes se queden con todo y que nuestra gente, la familia agraria, vaya a las villas miserias. Y eso estamos denunciando. Es un genocidio lo que está haciendo el señor presidente en nuestra provincia. ¿Entendés? Con el visto bueno del gobierno de la provincia de Misiones, porque no nos salió a defender.
porque los diputados y los senadores, oficialistas y opositores de nuestra provincia avalaron este proyecto de expulsión de la ultraderecha en la provincia de Misiones. Así que estamos solos nosotros. San, ustedes tienen ahí en la provincia de Misiones, el próximo domingo tienen elecciones legislativas. Yo iba a preguntarle justamente por esto, ¿no? Por la posición del gobierno provincial y qué es lo que esperan de las próximas elecciones, porque aparentemente todo indicaría que sigue en la misma fuerza dominando el Congreso. El rovirismo va a ganar de punta a punta como ha ganado siempre. Hace 25 años que gana en la provincia. Logramos ganar una vez a Rovira con el obispo Piña en las constituyentes, cuando Carlos Rovira quería cambiar la constitución de la provincia y permanecer en forma perpetua en el poder como gobernador. Nosotros logramos que no modifique, entonces ahora se refugió en la Cámara de Diputados y bueno, y desde la Cámara sigue manejando. Él tiene el poder total en la provincia, total, del oficialismo y de la oposición, todo. Y el intento de La Libertad Avanza, no solamente por la manifestación del otro día, sino también de ingresar, de ser otra fuerza posible, si bien no se la ve con tanta suerte, pero un pie también allí sería grave para ustedes. Pero es que el 60% o más de la población de los productores le votaron a La Libertad. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy grande de docencia. La gente comienza a ver qué es lo que votó y cómo ese voto le jugó totalmente en contra en su economía, en su planificación familiar, en su estrategia como familia. ¿Cómo va a mandar ahora a los chicos a la universidad? ¿Cómo? Explíquenme cómo va a pagar un pibe que quiere ir a estudiar en la universidad. Entonces, estas cosas creo que va a tardar mucho tiempo hasta que la gente comience a tomar conciencia de lo que es la derecha, por lo menos en el sector tercero. ¿Sí? San, ojalá que no sea tanto tiempo. Quería preguntarle, ¿el apellido Rovira tiene también peso en este tema de la lucha de los yerbateros y del monopsonio del que al que usted se refería? Desconozco, o sea, no tiene que yo sepa ningún cicadero, ningún molino, hombre. Eso significa que, bueno, que habría que ver si no tiene enfermos que están haciendo, ¿no? Claro. Pero fue cuando en el 2001, cuando nosotros fuimos a Posadas a buscar ayuda del gobierno provincial, él no estaba en el exterior buscando fondos para la foresta industria. Y bueno, ahora le tenemos a Arauco, en el norte de la provincia, con miles y miles de millones de plantitas de pino, como monotóxico más terrible que nos puede suceder. Sand, creo que ha explicado clarísimo el riesgo que están corriendo. Los acompañamos en su reclamo, tratamos de difundirlo, por supuesto, y bueno, espero que se haga justicia. Estamos pasando todos muy mal en la Argentina con este gobierno. Se ha revelado como algo mucho peor de lo que muchos temíamos. A corto plazo, le voy a preguntar, ¿hay algún tipo de medida que tengan pensada como para hacerle frente a esto? Bueno, nosotros, como nos hemos presentado a la justicia por incumplimiento de funcionarios públicos, esperemos que la justicia actúe en ese ámbito y que le obligue a cumplir con la ley, nombre un presidente del instituto y dentro del instituto vamos a lograr el precio justo que nosotros reclamamos. Simplemente eso es lo que estamos haciendo. Claro. Ojalá lo consigan. Muchas gracias por atendernos, Sand. Gracias a ustedes, un abrazo. Que siga muy bien. Era Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones. Él tiene sede en Óvera, donde se produjo aquel episodio. Aquel episodio por el cual también parece que Karina Milei ha desistido de ser candidata, ¿no? Claro. Porque quería, en el caso de que anunciara Cristina Fernández una presentación, bueno, tenía intenciones de... Eso es lo que tenía su fuerza política, por supuesto. Bueno, parece que ha desistido. Además, no sé si te diste cuenta que en algunos medios, o en los medios hegemónicos, parece que Karina Milei nunca fue a Misiones.
Sí. Dejaron de mencionarla. Estaban solamente los otros representantes de la familia Menem. Vamos un poquito de música que tiene que ver con esto. Sí, sí, que viene muy bien. Canción palmate, venís sonando, vas dibujando arcoíris en la voz. Cada mañana, con tu sutil amargor, vas despertando las razones que le dan cuerda a mi reloj, viento a mi molino, luz a este pueblo olvidado. Cuerda a mi reloj, viento a mi molino, luz a este pueblo olvidado. Siento que tu verde llega como primavera, floreciendo en miel viajero, que sueña con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. Con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. Era Canción Palmate, Castañas de Cayú es el grupo del mate, que ahora, bueno, como estábamos viendo, la yerba viene importada, con el agravante. Brasil, sí, Uruguay Manta, sobre todo, claro, sí. Porque no es yerba nuestra. No. Una cosa terrible, realmente es increíble. Otro de los efectos de las políticas desreguladoras del gobierno nacional con Sturzenegger a la cabeza. En los últimos días, hace muy poquito, ahora 2 o 3 días, me encontré con algo, me llamó la atención, porque yo no sabía, sinceramente te lo digo, que el ministro de Salud había estado en la AmCham. ¿El ministro de Salud? Claro, en la Cámara. ¿El ministro de Salud? ¿Hay ministro de Salud? Sí. Porque no se presenta en ningún lado, Argentino, además no le conocemos la cara. Estadounidense de comercio. Ajá. Pero claro, ahí se sueltan los tipos. Entonces me encuentro con esta carta de los médicos, la Asociación de Médicos Privados de la Argentina, que se llama El cinismo como doctrina, y ahí nos sirve también para encontrarnos con un ministro de Salud que no debería serlo, y ahora vas a ver por qué. Yo tengo varias razones, ahora sí, encontraste otra. Pero hay cuestiones de fondo, las recientes declaraciones del ministro Lugones en el AmCham, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, no pueden ni deben pasar desapercibidas, dice la Asociación de Médicos, que por cierto, hago un paréntesis, no son de perfil muy alto. No lo son. Imagínate la gravedad que debe significar para ellos estas declaraciones de Lugones frente a sus anfitriones de esta Cámara. Según él,
dice la carta, el sistema de salud está en terapia, así dijo, esto es textual, del ministro de Salud, y dice, por la hipocresía de las gestiones anteriores y el supuesto, esto es de Lugones, el ministro de Salud, mito del derecho irrestricto a la salud. Claro. Lo que para cualquier sociedad moderna es un principio innegociable, dicen los médicos privados argentinos, para Lugones parece ser apenas una, entre comillas, porque lo dijo él, mentira populista. Otra vez comillas, porque es Lugones, textual. No se puede decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Claro. Ni hace falta terminar. Sí, les recuerdo que se trata de una carta pública, una carta abierta de la Asociación de Médicos Privados de la Argentina, pero ni hace falta agregar que alguien que dice semejante cosa... Está diciendo que se mueran. Claro, está hablando como si fuera de un almacén ya te acordás y no de la salud. Donde hay una necesidad no hay un derecho, claro. Obviamente, es todo lo contrario, pero lo está afirmando. Y mira, Enrique, hay testimonios que son realmente crueles y dolorosos y nosotros nos escuchamos con atención lo que hay ahora en el Congreso. Realmente te pones a llorar porque es trágico, ¿no? Claro. Y hoy escuchaba un papá que venía de Santiago del Estero, una familia con su hija que tenían que atender en el Garrahan, que es desde creo que los 4 años se estaba atendiendo. La nenita estaba en brazos del papá. Alguno puede decir, oye, ¿cómo fueron con el...? Bueno, es increíble, ¿no? Estaba participando de la protesta, la criatura también. Está muy bien, no creo que la van a someter a estar adelante de ninguna situación, pero estaba acercándose donde correspondía. Y una de las cosas que él mencionaba en un momento, que ni siquiera lo quiso denunciar, en la conversación con el movilero lo dijo. Dice, pero ustedes cuando vienen acá, ¿dónde paran? Le dijo, ¿no? ¿Dónde paran? Dice, ahora estamos de un conocido. Estoy pensando en quedarme y conseguir un trabajo allá, porque allá, me dice, en Santiago, se había quedado sin trabajo. Claro, porque imagínate que esto de ir y venir con una criatura... Más la ausencia del Estado, ¿no? Bueno. O sobre todo la ausencia del Estado. Claro, y decía, antes yo tenía mi obra social y tenía dónde parar. Y la asistencia, no hay otra, no tenía medicamentos. ¿Dónde van a ir con una enfermedad complicada de esa criatura? Que es al Garrahan, como vienen todas las familias del país. Es una cosa de una crueldad. Bueno, hay que hacerse responsable. Bueno, ¿no? y a esto se une, por supuesto, la posibilidad de darle a todos los empresarios, en general, bueno, a quedarnos sin trabajo. Ese señor antes, teniendo trabajo, tenía la posibilidad de venir, de parar en un lugar que pertenecía a su sindicato, etcétera, etcétera. Bueno, recordemos lo que decía San. Claro, sí. El 65% de los productores de sus compañeras y compañeros productores votaron a Milei. Pero viejo, hay que hacerse cargo de esto. No, qué sé yo, por ahora te ni digo, siquiera no estamos pidiendo que la gente pida perdón, porque por lo menos se dé cuenta, porque aún así yo conozco gente que tocándole de cerca no admiten, dicen que era necesario por lo anterior. Sí, bueno. Es negar ¿y qué estaba pasando por mi cabeza? Es la Argentina, es el país de René Favaloro, que se suicidó porque le daba vergüenza tener que estar mendigando para que le pagaran lo que le debían a la fundación del PAMI. René Favaloro, agrego, que no era comunista ni socialista, pero que decía que la medicina sí debería ser socializada. Y paramos acá porque tenemos otro tema, Enrique, por favor. Vamos. Que hay alguien esperando y no queremos hacerlo esperar más. Es Marcelo Belelli, es el secretario general de ATE en la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, que también está sufriendo el serrucho de Milei Sturzenegger. Belelli, gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos y ya gracias por la llamada. Muy atento a lo que estaban comentando y totalmente de acuerdo. No se han concretado, pero el gobierno amenaza con un número altísimo de despidos en la ANAC. Sí, la semana pasada trascendió un documento elaborado
fue el director de Legal y Técnica del organismo, donde se esbozaba que en un diálogo con el ministro Sturzenegger, o con gente del ministro Sturzenegger, puntualmente con Alejandro Tamer, que es el responsable del proceso de despidos en el Estado, la ANAC, que es la Administración de Aviación Civil, es quien regula, fiscaliza, supervisa, controla los vuelos y las instalaciones aeroportuarias en todo el país, tendría una merma de más del 50% de personal de planta, y sumado un esquema de despido de compañeros precarizados, los cuales sumaría alrededor de 1.100 despidos en el organismo. La verdad que eso no es solamente un riesgo para los puestos de trabajo, sino también para la seguridad operacional. Eso le quería preguntar. ¿Eso implica un potencial riesgo para el tránsito aéreo? Hoy ya lo implica, y si me das un minuto te digo por qué. Es que para eso lo llamamos. Adelante. Nosotros hoy estamos transitando una situación de estrés laboral, donde compañeros y compañeras que día a día prestan servicios que son esenciales para el transporte aéreo, ya sea el control aéreo, ya sea el control de la normativa, ya sea la asistencia ante situaciones de emergencia en una aeronave, están trabajando sin tener la certeza que a fin de mes van a tener continuidad laboral. Entonces ya hay una situación latente. Nosotros en Aeronáutica hablamos de situación latente cuando hay un esquema de riesgo que se puede convertir en un peligro. Hoy ya hay una situación latente que se profundizaría en el marco de un proceso de deterioro tan salvaje como plantea el gobierno de Milei y Sturzenegger. Así que nosotros creemos que hoy ya hay una situación latente. Ya hemos tenido otros momentos de la historia de nuestro país donde había situaciones que proyectaban un posible accidente y finalmente el accidente ocurrió. Yo no quiero ser ni tremendista ni tampoco llegar a un lugar de que la gente entre en psicosis cuando sube un avión, pero sí creemos que se generan condiciones preliminares que son potencialmente de riesgo. Beleli, esta nueva política que llaman de cielos abiertos, ¿aumenta los riesgos de los que estaba hablando usted? La política de cielos abiertos en sí, o las políticas de las empresas low cost, por llamarlo de alguna manera, no es una incidencia en sí. El tema es cómo eso se implementa. Si se flexibilizan los controles, si se habilitan compañías aéreas con poco trayectoria en el sistema. Perdón, si se habilita ¿puedo hacer un paréntesis? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en los últimos días me entero y veo que se habilita a una línea aérea que no tiene aviones. Esa empresa tiene que alquilarlos. Por lo tanto, si no hay controles, pregunto, sobre aquel que le alquila los aviones, ¿en qué situación estamos? No, pero es que lo que hay es un deterioro concreto y permanente que se profundiza en materia de seguridad. Porque aparte, vuelvo al esquema de la pregunta inicial, los cielos abiertos es una política que yo puntualmente no comparto, porque perjudica en el mediano y largo plazo no la seguridad, sino la conectividad también de nuestro país. Porque las empresas que vienen a volar van a volar en lugares rentables. Y por otro lado, la compañía aérea nuestra que conecta, que es Aerolíneas Argentinas, va a verse perjudicada porque va a competir en lugares donde hay rentabilidad, pero va a volar de forma individual solamente a lugares donde no hay rentabilidad. Entonces es un primer factor. Posterior a eso está todo lo que esconde este esquema low cost y este esquema de cielos abiertos, que dudosa procedencia de compañías aéreas empiezan a desarrollarse con esquemas de control bastante flexibles. Entonces ahí es la otra parte de lo que nosotros vemos como un riesgo de esta política aerocomercial. Que por otro lado te digo algo, más allá de los discursos públicos, no ha venido una sola compañía aérea que realmente invierta en trabajo argentino, en conectividad, en desarrollo, en potencial turismo o cualquier producto de la economía regional de nuestro país. Y de esto los pasajeros ya tienen cuenta porque lo que reciben como servicio ha sido bastante lamentable, ¿no? Las suspensiones, las demoras, etcétera. Con Flybondi, sí. Yo le quería preguntar por la cuestión de las medidas de fuerza. ¿Ustedes iniciaban hoy protestas? Hoy realizamos un esquema de acciones gremiales en 20 aeropuertos del país, donde hemos resuelto no afectar las operaciones aéreas, porque también, de alguna manera, nosotros estamos visualizando la necesidad de empatizar con el usuario.
Entonces hoy hemos hecho asambleas, nos hemos acercado a los usuarios, le hemos repartido volantes donde informamos la situación general que atraviesa este organismo y el riesgo que eso genera, y encaramos un plan de acción que seguramente va a ser articulado con otros sectores del transporte. Y también definimos una acción que ante el primer despido o intento de despido de estos 800 y pico que quieren hacer, que se intenta hacer en la ANAC, nosotros vamos a convocar automáticamente un paro nacional de actividades en todos los aeropuertos del país. Esa fue una consigna que fijamos en el plenario de la semana pasada y en cada asamblea mantuvimos la misma idea. Nosotros lo vemos a Sturzenegger pasearse por algunos medios, no hay nunca repregunta, entonces dice, por ejemplo, yo lo he visto, es decir, son 5.000, dice, ¿no? Con expresión de qué barbaridad. En general no se le pregunta, ¿son suficientes? Por ejemplo. Bueno, ¿son él no lo suficientes? sabe igual. No, claro, no lo sabe. El asunto es que van así, a lo bestia, en cualquier parte. ¿Qué pasaría sin estos y estas, y que espero que eso no ocurra, por supuesto, pero qué pasaría con la ANAC y qué pasaría con el sistema de vuelos en la Argentina sin esos casi 1.000 empleados y empleadas? Bueno, pasarían varias cuestiones. En primer medida, los aeropuertos se quedarían sin personal que asista a una potencial emergencia. Por ende, cada provincia tendría que hacerse cargo, o municipio, de brindar un sistema de emergencia aeronáutica para que el aeropuerto siga funcionando. Por ende, yo le digo al gobernador de Catamarca, al gobernador de La Rioja, al gobernador de Misiones o algún otro de Chubut, donde no es rentable operar, ¿cómo van a mantener un vuelo diario sin el Estado que garantice determinados servicios? Cuando el privado no lo va a hacer porque no hay rentabilidad. Se van a hacer cargo ellos de montar una estructura con los recursos necesarios para poder hacerlo, con autobombas propias, con sistemas sanitarios propios. Ese es un primer elemento. Y posterior a eso, o complementariamente a eso, se va a degradar un esquema de seguridad que habitualmente prevé de que si un avión no conoce el aeropuerto, se lo va a guiar hasta un área de estacionamiento, se va a controlar y fiscalizar si una aeronave tuvo una falla técnica, de que esa aeronave se encuentra en condiciones de aeronavegabilidad. Es decir, se va a vulnerar y se va a degradar un esquema de seguridad operacional que conlleva en el mediano y largo plazo una situación latente que puede llevar a situaciones que tengamos que lamentar. Beleli, muchas gracias por atendernos y, bueno, fuerza con el plan de lucha y hay que pararlo esto. Muchas gracias a ustedes y somos muy agradecidos a los dirigentes sindicales de poder tener espacios para poder expresar lo que estamos pasando. Que siga muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Era Marcelo Beleli, secretario general de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil. Yo me quedé pensando cómo hace nuestro presidente que viaja tanto en avión. Contratará personal que regule, que controle. Imagínate cómo lo deben revisar. No, y encima con el tema porque mirá si estaría sujeto a la misma realidad que todos los mortales, ¿no? Claro. Usando tanto, porque mirá que vuela, mirá que vuela el señor. Y justamente en esto Sturzenegger no está revisando, no está mirando los gastos. No. Lo ocultan. Esto es todo para ver cómo ve la gente obedece a las reglas que ellos imponen para después imponer otras cosas. Los terraplanistas tienen una idea, que la tierra es plana como una moneda. Los terraplanistas sí que están en una, dicen que un primate no llegó a la luna. Los satélites no existen, es chamullo de la NASA y consultan en la FICAR
para llegar a tu casa. No te explican los eclipses ni porque si siendo plana la sombra que da la luna se parece a una banana. Los terraplanistas son gente muy culta que descubren cosas que al mundo le ocultan. ¿Qué estábamos escuchando, Enrique? Estábamos escuchando Terraplanistas, y es Las manos de Filippi. Porque estamos hablando de todas estas novedades. Claro, ¿sí? claro, justamente. Claro. Bueno. Hablando de, claro, justamente de gente de ciencia. Los temas que hablamos. Los temas que habla la gente. Los temas que hablamos, terraplanismo, bueno, me parece que tiene bastante de terraplanismo lo que hace, por ejemplo, Sturzenegger. Bien, ahora la verdad nos está haciendo un favorazo la doctora Claudia Capurro, es doctora en ciencias biológicas, especialista en fisiología y biofísica, es vicepresidenta por los investigadores del CONICET. Muchas gracias por atendernos, doctora Capurro. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Vilma y Enrique? Un gustazo hablar con ustedes. Sabemos que está urgida y que está en reuniones, pero le tengo que pedir, porque no me quiero... brevemente, si es posible, ¿no? Biofísica, biología y física. Sí. ¿Y? Biofísica. ¿Y qué me quiere decir eso? No, bueno, yo soy experta en fisiología, que es el funcionamiento del organismo, y la biofísica es la física aplicada a entender los procesos biológicos. Ajá. Eso es lo que es la biofísica. Todo lo que hacemos en la vida cotidiana, mover un brazo, levantar un peso, estirar una pierna, todo eso tiene leyes físicas que lo explican. Así que de eso trata la biofísica. Muy bien, y de eso depende la salud de millones de personas cada día, de lo que hagan las científicas y los científicos en esos campos. Y el gobierno de Javier Milei parece ir a contramano de las investigaciones que son imprescindibles para avanzar en esos campos. Usted precisamente está en un punto neurálgico, el CONICET. Y es la ciencia uno de los puntos, uno de los blancos favoritos del gobierno nacional. Sí, estamos en un momento muy difícil, la verdad. Nosotros, bueno, yo creo que alguna vez lo conté, pero para aquellos que nunca escucharon, por favor. El CONICET es el principal organismo de ciencia y técnica del país, que nuclea un número muy importante de investigadores, unos 10.000 investigadores, unos 3.000 personales técnicos, que son los que se llaman personal técnico especialista en cada una de las materias que aborda el CONICET, y además tenemos becarios que son aquellos que realizan sus tesis de doctorado. En total se trata de un organismo que nuclea unas 27.000 personas, pero bueno, a este gobierno le gusta mucho hablar de números y decir es mucho o es poco. Cuando uno sabe si es mucho o es poco, es contextualizando que se trata de un organismo que aborda 27 disciplinas distintas, que van desde las tan denostadas sociales y humanidades hasta la física, la biofísica, la física aplicada, la astronomía, digamos, es muy versátil en cuanto a temáticas, la minería y la energía, por ejemplo, temas que son de relevancia, la ingeniería nuclear, la ingeniería espacial, o sea, tenemos disciplinas que abordan temáticas muy, muy diferentes. Por lo tanto, hablamos de un número de personas que abordan problemáticas distintas, por lo tanto, hablar de número absoluto sin contenido no tiene mucho sentido. Lo que nos está pasando es que todos sabemos que hay una desfinanciación. Nosotros teníamos un Ministerio de Ciencia y Técnica que se redujo a la categoría de secretaría, que está subejecutando el presupuesto. El año pasado ejecutó un 10% del presupuesto prorrogado 2023, es decir, que hay dinero que no se ejecuta. Y en el caso del CONICET tenemos repetición de presupuesto, pero el CONICET básicamente paga salarios
evalúa a los investigadores, a los becarios, admite nueva gente a incorporar al sistema bajo procesos muy estrictos de evaluación. Sí. Entonces nosotros, hasta el día de hoy, podemos sostener con mucha dificultad el funcionamiento del organismo, pagar los salarios de los integrantes, pero tenemos cortes de ingresantes evaluados no ingresados. Por ejemplo, tenemos unas 800 personas, pues esto sería como una escuela, ¿no? Cuando cuando egresan los alumnos de quinto año, ingresa una nueva corte. Bueno, esto es lo mismo, nosotros tenemos egresados, pero no tenemos ingresados. ¿Ya están evaluados y aprobados, pero no ingresados? Exactamente, tenemos una corte que es convocatoria 2022, es decir, que se postularon en el 2022, en el 2023 luego de un estricto proceso que dura aproximadamente un año de evaluación, que pasan por comisiones asesoras, por juntas de calificación, y el directorio termina aprobando los dictámenes y las evaluaciones. De esos hay una selección y tenemos en esa categoría 800 personas a la espera de ser ingresados. El año pasado no ha ingresado ni una persona al Estado, digamos, porque ingresar a la carrera de investigador es ingresar al Estado como planta permanente. Y luego nos evalúan estrictamente, no es que uno ingrese y permanece, sino cumple con la exigencia del organismo, que es aprobar informes periódicamente, poder ir escalando a lo largo de la carrera, ascendiendo de categorías, es decir, hay toda una evaluación continua, no es que uno ingresa y ya es un empleado público que perdurará eternamente. Doctora, nosotros veníamos hablando con usted esto hace tiempo, ¿no? El corte de no darle continuidad a las líneas de investigación y bueno, esto se ha ido increyendo y se ha incrementado y dio origen a todas las movilizaciones que estuvimos viendo y que vemos en el día de hoy, denunciando la fuga de cerebros. Esto indica, además, la gravedad mayor es la imposibilidad de pensar en nuevas generaciones de científicos, además, en nuestro país. Totalmente. Sí, cuando uno habla de formar porque uno egresa de cualquier universidad, de cualquier disciplina y puede seguir formándose en lo que se llama, puede hacer una maestría, un doctorado, que es el máximo título universitario. Cuando uno termina esa instancia, o sea, yo quiero un país con muchos doctores, porque no es lo mismo tener una preparación científica y luego elegir si quiero seguir la ruta académica o irme a la industria o a una empresa privada, que haber salido directamente de la universidad e insertarse en un sistema privado, en un sistema, ¿se entiende? O sea, ya tener una cabeza o una formación científica es un plus, un hándicap que hace que esa persona tenga una preparación diferente. Eso para nosotros es como la base de nuestra función, ¿no? Como organismo de ciencia y técnica, formar becarios de doctorado que van a estar altamente calificados para trabajar aquí o en cualquier lugar del mundo. Si nosotros no tenemos ese insumo, el desarrollo de nuestro país se va a ver mucho más limitado, ¿sí? Porque saldrían, digamos, egresados de universidades, que nuestros científicos están insertos también en las universidades, los laboratorios, el 75% de los laboratorios de investigación están en predios universitarios, o sea, hay una asociación, una articulación entre las universidades y el CONICET, no somos, indiferentes unos de los otros, sino que tenemos, todos nuestros institutos son la mayoría doble dependencia, universidades públicas con CONICET. Entonces esas asociaciones hacen que de la universidad salgan alumnos que tengan una formación con una mirada científica y que no sean enseñaderos donde uno repite libros o, digamos, tener científicos insertos en el ámbito universitario es crucial. Luego, egresados que elijan seguir formándose con una mirada científica le da un plus a nuestro país, a nuestra industria, a nuestras industrias de cualquier naturaleza y al desarrollo de nuestro país finalmente. Hoy por hoy todo eso está frenado. Estamos frente a una situación donde la ciencia y técnica no es algo prioritario para este gobierno y la demostración
es con los hechos, ¿no? O sea, porque ellos pueden decir que hay áreas temáticas que sí les interesan, que no quieren investigar en cualquier dirección, que quieren ir hacia la minería, la energía, la agroindustria, la salud y la economía del conocimiento. Bien, esto nunca lo plasmaron en un plan que vaya en esa dirección. Y nos indican vía Twitter que tenemos que ir en esa dirección. Nosotros decimos, bueno, prioricemos, pero si realmente les interesara priorizar estas temáticas, uno diría, bueno, que ingresen entre esos 850 esperando ingresar, tenemos un montón de gente trabajando en esas temáticas. Sin embargo, no ingresan tampoco. Es decir, no es que dicen, bueno, solo van a ingresar en una primera etapa los que trabajan en estas temáticas que a nosotros nos interesa. Entonces, dicen que les interesan las temáticas, pero ni siquiera dejan entrar. No hay financiación para esas temáticas. Entonces, la conclusión es, no es cierto que les interesan esas temáticas porque si no las apoyarían. De ingresar esas personas recibirían un salario. Un salario. Del CONICET. Por lo tanto, ahora están esperando, no tienen el CONICET y probablemente, no sabemos, pero probablemente están en una situación precaria también. ¿Qué dice? Usted me dice, vía Twitter me llamó la atención. ¿Se reúnen con frecuencia? ¿Se reúnen con frecuencia? No nos reciben las autoridades. El CONICET no se reúne ni con el secretario de Ciencia y Técnica, ni con el subsecretario de la Secretaría de Ciencia y Técnica, ni con la presidenta de la agencia, que es el organismo financiador. Ninguna de las tres autoridades nos recibe pese a los intentos, digamos, de invitación, que venga a reunirse con el directorio, con lo cual toda información que recibimos es una información de pasillo o vía redes sociales. No tenemos informaciones oficiales. No recibimos oficialmente. Queremos que investiguen en esta área temática o que hagan. Así que ese es uno de nuestros grandes desafíos. Ya nos pusimos con la gerencia de legales a invitarlos por vía legal a que respondan nuestras notas de invitación. Alguno de ellos pertenecía al CONICET, ¿verdad? De estos funcionarios. Bueno, no, ninguno de estos tres que te nombré, pero lo que sí, el presidente del CONICET es investigador del CONICET, Daniel Salamone. Él sí se reúne con ellos, pero este organismo tiene un directorio formado por 8 personas, que es la máxima gobernanza. El presidente del CONICET lo elige el presidente de la Nación y dirige el directorio, pero las decisiones las toma el directorio. Si el directorio toma decisiones que el presidente no acompaña, el presidente del CONICET, entonces esas decisiones no llegan al punto final de transformarse en una resolución. A la inversa, si el presidente quiere tomar decisiones y el directorio no lo acompaña, tampoco. Entonces es como que hay que negociar para llegar al objetivo. Daniel Salamone representa al gobierno, aunque también es investigador y él tiene interés en defender al organismo, pero las negociaciones, él representa al Poder Ejecutivo, claro. O sea, nosotros dependemos de jefatura de gabinete, entonces es un rol difícil, pero bueno, es el que elige, es así. Así que bueno, bastante difícil nos toca, seguimos sobreviviendo, ahora estamos en un deadline que es el 10 de julio, cuando se vencen los plazos estipulados por la ley base, en donde podrían reestructurar, modificar, hacer cambios, que eso estamos alertas a lo que pueda pasar con eso también. Así que son momentos muy duros, la verdad, son muy duros. Largo periodo el que falta entonces, me imagino. Sí, la verdad es que y se empieza a ser muy cansador, llevamos ya 1 año y medio de esta gestión y se empieza a ser muy cansador porque es muy difícil estar en un lugar que uno quiere defender, que fue elegido para otra cosa y enfrentarse a toda esta situación. Doctora Capurro, espero que tengan mucha suerte con lo que están encarando y le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de atendernos. No, un placer y me alegro haberlos podido atender. Estaba un poco estresada por el tema, así que ahora vuelvo a la reunión. Muy bien, mucha suerte. Les mando un abrazo a los dos. Igualmente. Claudia Capurro, doctora en ciencias biológicas, especializada en fisiología, vicepresidenta del CONICET en nombre de los investigadores.
Bueno, duro, como decía, estaba estresados, estresados con todo lo que pasa y lo que están viviendo, ¿no? Como tantos, como nosotros también hasta escuchando. Sí, ya nos tenemos que ir. Es próximo miércoles, aquí, a las 16. Seguimos con toda esta tanda de lindas noticias. Feliz día a los compañeros periodistas, el día sábado, a los de verdad, digamos, no los operadores. Y vamos con Serendipia. Vamos, chau. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput.